El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves. Saludos amigos, qué bueno que están con nosotros en otra entrega más, gracias a Dios, de este encuentro. Hoy sábado, apenas a un poquito más de una semana para las elecciones extraordinarias municipales, vemos cómo el fervor político se ha apoderado de las calles de Santo Domingo. Margarita Cedeño está tirada al ruedo, apoyando a los candidatos de su partido, que, dicho sea de paso, el Partido de la Liberación Dominicana ha ido en un declive sistemático y estrepitoso. Se ha caído, las últimas encuestas lo dan por debajo del 25%, lo sitúan en un 21%. A diferencia de la oposición encabezada por el PRM, que supera los 55 puntos porcentuales por ciento. Es decir, que Margarita tiene mucho trabajo, mucho, pero mucho trabajo. Tiene Margarita Cedeño, que se ha levantado como una especie de Robin Hood dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero las informaciones, las estadísticas y las encuestas con relación a las elecciones del próximo domingo, porque no es mañana, sino el domingo 15, no son muy alentadoras para el PLD. El Centro Económico del Cibao ha dicho que en Santiago, de 11 municipios, gana 10 la coalición encabezada por el PRM. Sí, es una pela de calzón quitado. Y en el Gran Santo Domingo solamente está un poquito arriba el PLD en Santo Domingo Norte. Después, en las demás demarcaciones, no hay nada que buscar. Aquí en el Distrito Nacional, Carolina Mejía le lleva por encima de 27 puntos a quien puede ser su competidor, porque yo digo puede ser porque no veo como que ya sea un competidor avalado. Veo a Domingo Contreras ya muy rezagado, un competidor combativo. Lo veo muy rezagado. Hasta noto el discurso de un hombre perturbado y hasta deprimido. Carolina le lleva más de 25 puntos a Domingo Contreras. Es decir, y faltando una semana, es muy difícil que pueda revertirse esa intención. Todo parece indicar que el pueblo dominicano le va a dar una lección ejemplarizante al PLD. Todo parece indicar que eso sucederá el 15 de marzo, por lo menos en las municipales. Aunque también la proyección que se tienen del trabajo de campo marcan que la candidatura de Luis Abinader superará el 55%. Muchos dicen que llegará al 61%, al 63%. Yo soy un poquito más reservado y creo que va a salir airosa, que se va en primera vuelta y que sobrepasará la barrera del 55%, pero no llegará ni al 60%, pero pasa del 55%. Porque después de lo que pasó el 16 de febrero, el PLD y el gobierno han quedado desmembrados totalmente. Esa era la gota que iba a derramar la copa, o la tapa que iba a cerrar el pomo. ¿Ya?
por más que brinquen y pataleen, su situación de desempeño electoral no va a cambiar. No va a cambiar. No importa que inviertan el presupuesto nacional completito y que compren a quien ellos quieran comprar. Eso no tendrá resultado porque ya hay una decisión tomada por el pueblo. Y esa decisión que ha tomado el pueblo la podemos ver en las manifestaciones populares que han hecho ciertos sectores de la vida nacional, comenzando por el sector juvenil, que nosotros pensábamos que los jóvenes estaban con sus mentes muy aéreas y que no estaban pendientes de la situación nacional y de lo que estaba pasando a nivel social y político en el país. Pero nos hemos sorprendido porque vimos como esos jóvenes con gallardía, con dignidad e interés salieron a protestar a la calle a defender la democracia. Que dicho sea de paso, todavía se mantienen esos grupos juveniles exigiendo que se les diga al país y por ende a ellos qué fue lo que pasó el 16 de febrero cuando la democracia dominicana fue lacerada, fue herida con una estocada mortal que la tiene todavía en estado grave y en cuidados intensivos. Estocada mortal esta que fue infringida por manos saboteadoras del gobierno y de la misma Junta Central Electoral, que no le interesaba que se celebraran esos comicios electorales, porque el desempeño de esa fuerza política y la presencia del gobierno iban a quedar muy entredicho con estas elecciones. Entonces, porque no me vengan a mí diciéndome que el asunto del 16 de febrero fue una acción delictiva de la oposición, porque la oposición no dirige aquí organismos de seguridad, ni organismos de inteligencia, ni tiene en su mano la decisión del poder político y estatal. La oposición no tenía radio de acción para hacer nada. Aquí lo que sucedió fue un sabotaje gubernamental a las elecciones del 16 de febrero. El que tiene por lo menos un dedo de frente analiza y se da cuenta que el sabotaje vino para abortar las elecciones del litoral, que tiene el poder, que tiene los organismos de seguridad, que tiene los organismos de inteligencia y que tiene la fuerza pública y las Fuerzas Armadas. Señores, en la Junta Central Electoral, yo fui delegado de un partido político ante la Junta Electoral del distrito, pero también tenía incidencia en la Junta Central Electoral. Para usted entrar, aún estando acreditado y con un código de barra en un carnet, para usted poder penetrar al interior de la Junta, es un protocolo. Eso era antes de las elecciones. A la Junta Central Electoral, que no organiza elecciones municipales, eso era un protocolo de seguridad prácticamente blindado, que nadie podía entrar por ahí como quisiera. Eso es para entrar hacia el local principal de la Junta Central Electoral. Pero para entrar donde están los equipos de informática y donde están los software y donde está el cerebro de la memoria que recibe la data, es impenetrable por una persona que no esté autorizada. Y para conseguir una autorización es un protocolo que hay que agotar.
que nadie quisiera pasar por ese protocolo. Yo creo que hasta te pasa por una máquina de rayos X para ver si en el interior de tu cuerpo tú te has ingerido algo que pueda excretar después para hacerle daño a esos equipos. Es decir, que nadie puede en su sano juicio pensar, o debe pensar, nadie debe pensar en su sano juicio, que la oposición, con un coronel y un técnico, fue que sabotearon eso. Eso estaba saboteado y ellos lo denunciaron. Le quedó muy mal el traje y miren cómo el pueblo salió a reclamar a las calles. Y qué bueno que fue ese pueblo joven, que fue la juventud, porque así nosotros tenemos esperanzas y tenemos la seguridad de que cuando partamos de este mundo y dejemos ya de vivir en nuestra amada Quisqueya la Bella, el país no desaparecerá, porque jóvenes con espíritu altruista y patriótico, con gallardía y valor, salieron a defender el sistema democrático, que nunca antes se había visto tan fragmentado y lacerado desde el ajusticiamiento de Trujillo. Que es mucho decir, porque el doctor Balaguer fue un dictador disfrazado de demócrata, y su gobierno fue una dictadura con un traje de democracia que no le servía ni le quedó bien nunca, ni en los 12 ni en los 10. Balaguer fue un gobernante autoritario, permisivo, perverso y corrupto. Todas esas corrupciones que vemos de entregar funditas, de pagar prebenda, de dar dinero, vienen de los 12 años de Joaquín Balaguer y después de los 10 años de Balaguer. El PRD asimiló algo en los 8 años que gobernó. Y como buenos discípulos de Balaguer, buenos alumnos, no de Juan Bosch, sino de Balaguer, los PLDistas asumieron, pero de manera más perfeccionada, todas las mañas y perversidades de ese degenerado de la política, porque a nivel intelectual, Balaguer es un hombre que hay que sacarle su comida aparte. Balaguer, el intelectual, el hombre de letras, es una persona que usted tiene que quitarse el sombrero y reverentemente saludarle o reconocerle. Pero el Balaguer estadista fue un perverso que permitió la corrupción al más alto nivel para mantenerse en el poder. La corrupción, el crimen, el derramamiento de sangre, todo lo malo que pueda haber, lo permitió Balaguer. Y aisló el país del mundo porque él se conformaba con ser faraón único de esta isla. Eso fue Joaquín Balaguer. Los PLDistas absorbieron como esponja todo lo malo de Balaguer. Todo. Pero lo magnificaron, lo sobredimensionaron. Y ellos hicieron una maestría y todos pasaron con notas sobresalientes de cómo se dirige de manera perversa un país. Y tienen 20 años gobernando y vemos el lastre y el desastre que hay en la República Dominicana después que esa gente está gobernando. Que el poco avance que hemos tenido y el progreso que puede exhibirse en la sociedad le ha costado muy caro al país a nivel económico, por todos los préstamos y compromisos soberanos que ha hecho el gobierno del PLD, y a nivel social también por la paz. El dominicano de hoy es mucho más pobre que el dominicano del año 1990. Y parecería un contrasentido, pero es la realidad, porque el poder adquisitivo solamente ha aumentado en aquellos que son funcionarios del gobierno y de sus familiares que tienen negocios con el gobierno, y aquellos que se dedican a hacer negocios turbios
o a asociarse con actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de blanca, los viajes ilegales, las sobrevaluaciones de obras del Estado, la sobrevaluación en compras y contrataciones. Entonces, eso sí han cambiado su modo de vivir, su manera de vivir. Y eso sí, de verdad, que puede ser del millón y pico que dice el gobierno que ha sacado de la pobreza. Porque cuando usted va a los barrios marginados del país y a los barrios de clase media, clase alta, ya no existe eso. Pero cuando usted va a esos sectores que se cree que son así, que se les llama así, usted se da cuenta de la miseria que hay. Y también se da cuenta de la frustración del ciudadano cuando le expresa que esto se lo está llevando quien lo trajo, que no hay circulante, que no hay canales de producción, no hay vía de emprendedurismo aquí. Los emprendedores son los hijos de esa gente. Hay una cosa ahí que se llama de que visita sorpresa, que los resultados de eso se han gastado miles de millones de pesos y los resultados de eso no son tan halagüeños como lo presenta el gobierno. Y hay visitas sorpresa que la gente se ha llevado una sorpresa, que han ido allí a hablar la mentira y todavía están esperando la inversión y han puesto a esos pobres productores o emprendedores a salir de lo poco que tenían, esperando la asistencia de una visita sorpresa, y no se ha producido. Hay muchos lugares donde sí ha ido, pero los resultados tangibles han sido muy mínimos y muy pobres de esas visitas sorpresa, que no es más que una acción gubernamental encaminada o en pro de destruir la institucionalidad, en pos de destruir la autonomía de los ministerios. Porque a la hora que el presidente va y él, en vez de hacerlo eso, la OISOE o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, y él va y dice, aquí se va a hacer una escuela, ¡pran! Ya la prometo, sin algún estudio, sin ningún parámetro profesional, científico. Entonces, cuando eso se hace, usted descalabra a la institución a la que usted se está abrogando el derecho de hacer eso. Usted es el presidente, ¿verdad? Usted es el jefe de la cosa pública y el jefe de los funcionarios, pero usted no es todas las instituciones. Entonces, eso es lo que ha hecho el PLD, acabar con el país y resolver los problemas individuales de cada uno de sus miembros. Y eso es lo que vemos, un país sumergido en la miseria, que los avances han sido a paso de tortuga, que la educación no termina de prender porque se invirtió el 4% para la educación, pero para hacer edificaciones, y muchas de esas edificaciones ya están inhabitables, colapsadas, agrietadas, con muchísimas filtraciones y que no son aptas para el uso y menos de impartición de docencia al cuerpo docente y a los niños. Entonces, donde va a haber un cuerpo docente básicamente encabezado por niños y adolescentes. Entonces, cuando usted observa eso, que el 4%, que es el buque insigne del gobierno en sus avances, cuando usted observa eso se da cuenta que hubo una inversión fallida y maliciosa en la educación. El desayuno escolar, el almuerzo escolar, también una desprogramación total para eso, y botando cientos de miles de millones de pesos anuales en esos programas, y todo se pierde, o se lo dan podrido porque se cogen los cuartos
los suplidores se cogen los cuartos, los encargados de ese programa, entonces le meten una comida llena de gusanos. Ustedes pueden verlo, ahí están en las redes sociales, los videos que mandan de las escuelas donde le dan almuerzo envenenado prácticamente. Se han envenenado muchísimas veces con la leche y el pan escolar, niños se han intoxicado. Y vemos, el día pasado, en una escuela del este del país, se sirvió el almuerzo escolar y la comida estaba llena de gusanos. Entonces, ¿cómo usted puede pedirle a un niño que se coma algo así? Los niños que de por sí son delicados para comer. Eso es una cosa increíble. Pero el gobierno no dice nada, no abre una investigación, siempre hace mutis y vemos cómo esa inversión ha sido una inversión fallida. Si vamos al sector salud, los hospitales son hacinamiento de enfermos y de cadáveres. Los hospitales, aparte de que requieren de más médicos, de más profesionales de la salud, médicos y enfermeras, también requieren de un sistema de higiene y salubridad óptimo que no se ve en los hospitales, salvo raras excepciones. No se ve en los hospitales, requiere eso también, los hospitales, pero también requiere que haya insumos, medicamentos, porque también van a los hospitales, van los enfermos a buscar asistencia y nunca encuentran, en los hospitales no hay ni siquiera hilo para suturar, que es una sencillez. Ni siquiera hay hilo, es más, ni alcohol para desinfectar una herida ahí en los hospitales. Pero hay una inversión que el gobierno habla de que ha avanzado mucho en la salud, que ha reparado 50 y tantos hospitales, pero todavía el Cabral Ibáez y otros hospitales de la región del Cibao están en veremos, todavía en la región sur, en San Cristóbal y en Baní, están en veremos. En el mismo San Juan, pueblo del presidente, están en veremos, y así por el estilo. Y otros se han entregado y han tenido que, de inmediato, a 2 o 3 meses de la entrega para su habilitación, de nuevo intervenir la OISOE, porque los desperfectos de construcción y terminación no permiten que se le dé utilidad. Entonces, también ha fracasado en la educación. En la agricultura, es un fracaso total. Es un fracaso total. Tenemos un ministro que era muy teórico cuando iba a los medios de comunicación, pero ha sido el enemigo más grande que tiene la agricultura. El ministro de Agricultura de ahora es el enemigo más grande con que cuenta la agricultura. Ha destruido al campesino y al campo nacional. Y ya sabemos que aquí se exportan ajo, cebolla, pero por cientos de miles de kilos, de quintales, de ajo, de cebolla. El ajo que se consume aquí es un ajo que no es nacional. Y más del 70% de la cebolla que se consume aquí es una cebolla que no es nacional. En desmedro y en perjuicio de los productores del Valle de Constanza y de San Juan. Que ya ni quieren cosechar porque sus cosechas, cuando la toman, tienen que almacenarla y se le pudre. El gobierno después quiere comprarse a precio de vaca muerta para los programas sociales, que también son un fracaso. Entonces, el campo ha sido abandonado a su suerte por el gobierno. Se importan los cítricos
También usted lo ve, el mercado lleno de productos cítricos importados. Pero lleno al extremo de productos cítricos importados. Los lácteos, se ha protegido un poquito la industria láctea porque son muy poderosos esos empresarios del sector ganadero del país. Por eso, pero el gobierno no estaba en negociar mucho con ellos, porque el asunto es hacer buenos negocios para tener buenos dividendos, sin pensar en que se está afectando a una población y a una clase productora del país. Productora y productiva, porque produce riqueza. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el gobierno del PLD. Por eso es que la gente se siente hastiada, se siente cansada y ya quiere un cambio. Y debe haber un cambio porque ya esta gente no tiene ningún tipo de problema económico. Todos ya son multimillonarios. Todos viven bien. Que salgan del poder y que disfruten sus millones, si no es que viene un gobierno que le haga justicia al país y lo enjuicia a aquellos que tienen problemas de conducta y de manejo turbio de los recursos del Estado. Aquellos que se han enriquecido con los bienes del Estado y el presupuesto nacional. Y entonces, cuando observamos la situación electoral de cara a las elecciones del día 15 de este mes y también a las que vienen el 17 del mes de mayo, vemos que la situación del PLD es una situación muy crítica a nivel de desempeño electoral, muy delicada, y que el candidato presidencial de ese partido, el ingeniero, licenciado o ingeniero, no se sabe lo que es, Gonzalo Castillo, no prendió su candidatura. Su candidatura no logró calar en la aceptación del pueblo dominicano. Y tendrá un gran revés ese partido. El 15 de este mes y el 17 de mayo. Definitivamente quedará marcada la historia del cambio. Y el 16 de agosto se consumará como un hecho que ciertamente se produjo el cambio. Que esperemos que sea un cambio para mejorar el país. No es que el cambio va a convertir a la República Dominicana en la Suiza del Caribe, pero el cambio es una transición que va a ayudar a que otros gobiernos posteriores consoliden la democracia y robustezcan la economía, porque la economía necesita estar robustecida, que haya mejor calidad de vida, que la gente no viva en un estado de estrés y de zozobra, porque no tenga con qué alimentar su familia, porque no tenga con qué poder solventar sus problemas inmediatos, sus problemas de más necesidad, porque estamos en un país que para conseguir trabajo es difícil, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, y vivimos una situación del chiripeo y de lo conseguido por lo comido. Entonces todo eso debe ir cambiando. Debe garantizarse la paz social al pueblo dominicano, el derecho al libre tránsito, el derecho a un tránsito seguro, porque la seguridad ciudadana aquí no existe. A uno le da miedo, terror del grande, bajar hasta mitad la ventana de un vehículo
porque usted no sabe quién se te va a pegar y te va a abordar con un arma de fuego, a atracarte, o si va a ser víctima del sicariato o de lo que sea. Aquí el estado social de la seguridad ciudadana es un desastre total. Ustedes dirán, pero este hombre sí es pesimista, este hombre no cree en nada, este hombre está pintando un país dantesco. Señores, hay que andar en la calle para uno saberlo. Y después de las 10 de la noche es que la cosa es complicada. Miren, vamos a una pausa y en breve retornamos con más encuentros. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con EDM. Disfruta lo que ves. Continuamos con Encuentro. Gracias por su sintonía. El día de ayer, viernes, hubo una reunión del CES, Centro Económico y Social. Eso fue, el Centro Económico y Social lo dirigen los empresarios aquí, pero fue un organismo creado por decreto del 2005 del doctor Leonel Fernández, entonces presidente, que luego en la reforma constitucional del año 2010, del 26 de enero del año 2010, se introdujo esa figura en la Constitución. Porque yo no sé si ustedes saben que Leonel Fernández, desde que llegó al poder, se creyó que él era vitalicio, que él era un emperador, que él era Carlomagno o que él era Julio César, pero él entendió que era para siempre que él iba a estar en el poder. Y de una constitución que fue modificada en el año 2003 para la reelección de Hipólito Mejía, donde se decía que era una postulación y una repostulación y de nada más, 2 veces al poder, él quiso modificar la constitución para hacerla de manera alterna, en intervalos, pero también quiso blindar todo su entorno, eligiendo las cortes, las llamadas altas cortes, eligiéndola a su antojo y voluntad. Entonces, el CES, Centro Económico Social, es una creación de él, que durante mucho tiempo le sirvió a él para él lograr los propósitos que él quería a nivel político y a nivel público. Le sirvió para todo eso a él. Con su primo segundo, Agripino Núñez Collado, familia del papá. Agripino Núñez Collado es familia del papá de Leonel. Ese rector magnífico de la Ucamaima, que se prestó como siempre a servirle de lacayo a los peores intereses contra la República Dominicana. Porque Agripino Núñez Collado no ha jugado un papel a favor de la sociedad. Como elitista al fin, se ha ido siempre de parte de esos grupos que van en contra de la dominicanidad y en contra de la sociedad dominicana. Y no importa que sea un sacerdote católico, porque esa ropa le queda muy grande a él. Ese no es un mediador, ese es un oportunista, negociante. Entonces ese señor le sirvió, junto con el CES, a Leonel Fernández todo el tiempo que Leonel estuvo en el poder, ejerciendo la presidencia de la República. Sucede que es cierto que es un ala del gobierno, un ala del Estado. Sucede que ahora ha retomado la voz del diálogo el CES, el Centro Económico Social, y ha encontrado en esta ocasión la oposición muy intensa del litoral de Leonel Fernández. El partido Fuerza del Pueblo y el mismo Leonel Fernández ha desmeritado y prácticamente desautorizado al Centro Económico Social
para servir de mediador por ser un ente del gobierno. Pero Leonel Fernández, mucho que lo usó y promovió, y muchas decisiones se tomaron desde el Centro Económico Social, que Leonel no permitía ninguna otra institución en su gobierno. Bueno, ya haciéndole este introito histórico, lo que quiero decir es que el Centro Económico Social se reunió ayer en la Pucamaima, su sede, su guarida, se reunió ayer, y con los principales partidos del sistema político, PLD, PRM, PRCC y otros partidos más. Entonces, en esa reunión, a manera de decisión preliminar, se decidió la figura del Procurador General Electoral, que se va a elegir para que éste encauce los procesos por delitos cometidos a la ley electoral y del régimen electoral. Lo que no se acordó, cuándo se va a elegir ese procurador. También allí se decidió que los escáneres sean auditados por la IFES, que es el Instituto Federal de Asuntos Electorales. Entonces se determinó y se aprobó que los equipos, los escáneres, sean auditados por la IFES. También se acordó fortalecer la boleta electoral, parece con un código de barra, y otras cosas más. De la reunión del CES con los partidos que están envueltos en la vida política actual, los que están directos y los que están representados, yo no me siento en ese aspecto muy esperanzado, porque ya el CES viene con un etiquetado de que no es confiable por parte de un partido importante como Fuerza del Pueblo. Otros partidos han presentado objeciones también. El PRM ha presentado objeción, Alianza País ha presentado objeción a que sean ellos, coincidiendo totalmente con el PLD, con la Fuerza del Pueblo. El partido de Guillermo Moreno ha coincidido casi en su totalidad con el pedimento que ha hecho la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, contra el CES. Y por eso no va a la mesa del diálogo de la Pucamaima. Entonces, cuando usted observa eso, también puede corregir que ahí no hay muchas cosas que buscar. Que eso es más un acto para entretener al pueblo dominicano, para entretener a la sociedad dominicana. Participación Ciudadana se integró a la mesa del diálogo también, y el CODUE con Fidel Lorenzo, y el rector de la Universidad INTEC está integrado también. Entonces, cuando usted observa eso, se da cuenta que es una especie de talk show para entretener al pueblo dominicano, cuando aquí todavía no se le ha dicho a la gente qué fue lo que pasó el 16 de febrero. Y aunque no se vayan a usar los equipos automatizados para estas elecciones del domingo 15, ni la del 17 de mayo, lo correcto es que antes de abocarnos al proceso del 15, los ciudadanos y el pueblo dominicano entero, en su totalidad, sepan qué fue lo que pasó el 16 de febrero. Porque solamente así, cuando se ejerce el sufragio el día 15 de marzo, el resultado que salga de ahí se aceptaría con beneplácito o con resignación. Pero si no se le dijo a la gente qué fue lo que pasó, usted puede estar seguro que el resultado que salga de ahí, si no es un resultado que está conforme a lo que está esperando el pueblo,
aquí puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede haber una agudización de la crisis que se transfiera a otros litorales sociales. Podría en su máxima expresión haber hasta una poblada que crea entonces una crisis social y de Estado que haya que llamar entonces a un estado de emergencia. Y todo eso hay que evitarlo, todo eso es evitable. Pero ¿cómo se evita eso? Teniendo reglas claras e informándole con transparencia al pueblo dominicano qué es lo que ha ido sucediendo y qué fue lo que pasó y qué originó y quién es el responsable de lo que pasó el día 16 de febrero. Hasta que no lleguemos ahí, no va a haber confiabilidad y el pueblo no se sentirá seguro con ningún proceso electoral que se celebre. Aunque esté revestido de la transparencia más grande que pueda haber sobre la tierra, la gente no va a creer en ningún proceso electoral que se desprenda sin antes se le diga a la sociedad dominicana qué pasó con las elecciones del 16 de febrero. Eso debe tomarlo muy en cuenta la Junta Central Electoral. Yo siempre dije que debió darle una explicación, aunque sea superficial, para que esos jóvenes que están manifestándose bajaran un poco el ímpetu, la euforia, el fervor, lo bajaran un poco. No se le ha dicho nada. Lo que sí se le ha dicho es que vayan a la mesa del diálogo, como ellos exigieron, y le dijeron que podían estar ahí tranquilitos, sin opinar, que solamente iban a escuchar. Como ustedes comprenderán, eso creó una crisis momentánea y esos jóvenes se ausentaron de la mesa del diálogo y se fueron a un diálogo paralelo. Que dicho sea de paso, ese diálogo paralelo es mucho más sustancioso y más patriótico que el diálogo que tiene la mesa del Consejo Económico Social. Porque allí se aprobó, en el diálogo que ellos sostuvieron anoche en el Hotel Lina, en el antiguo Hotel Lina, se aprobó que para revestir de seguridad las elecciones del 15 y del 17, debe ponérsele un código de barra a la boleta protegiéndola, deben registrarse las huellas, debe colocarse cámara de circuito cerrado para grabar todo cuanto ocurra en el colegio electoral, debe involucrarse a la sociedad civil y a la ciudadanía como observadores de conteo, de escrutinio, y debe haber una actitud transparente al momento de emitir los resultados vía escáneres, porque lo van a tener de manera física los delegados de los partidos políticos y hasta los miembros de la sociedad civil que vayan allá. Pero se va a enviar de manera preliminar para agilizar el conteo, se va a enviar el acta vía escáner. Y eso tiene que estar revestido de confianza. Eso es lo que ha dicho el diálogo patrocinado por los jóvenes. Yo lo veo muy bien. Es importante que nuestra juventud siga inmiscuyéndose, involucrándose y participando en los cambios y transformaciones que está sufriendo la sociedad dominicana y el Estado y el manejo de la cosa pública en los últimos días, en las últimas semanas. Después del 16 de febrero, aquí en la República Dominicana, las cosas cambiaron de tal manera que ya este es otro país, aunque estamos sumergidos en el caos, pero más temprano que tarde, la paz y la tranquilidad volverá. Necesitamos que esto suceda
¿Para qué? Para que el país se reencauce por el camino del avance, de la modernidad y del progreso y del fortalecimiento institucional. Así que yo saludo muy bien esto y reitero mis felicitaciones a los jóvenes, que tengan mucho cuidado porque ahí se les puede infiltrar una oveja negra. En los partidos políticos, algunos que tienen una ambición perversa pueden involucrar ahí e infiltrar una oveja negra o echarle aquello al sancocho. Felicitarlo y exhortarlo a que sigan así. Va muy bien. Y la patria le agradecerá y le reconocerá algún día esta actitud tan patriótica y heroica que han iniciado los jóvenes. Lo que no fue bueno para un grupo político fue el rechazo de la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Le fue rechazada la candidatura presidencial por no cumplir con los requisitos de ciudadanía que exige la Constitución. No obstante eso, él acudió por ante el Tribunal de Garantías Electorales, el Tribunal Superior Electoral, y allí se ventiló una audiencia para conocer de los pedimentos que él hacía. Y el tribunal el día de ayer emitió su sentencia rechazándole el recurso que él sometió por ante el tribunal. Es decir, que a él nada más le queda el Tribunal Constitucional. Y parece ser que en el Tribunal Constitucional la línea será seguir lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral. Ramfis Trujillo o Ramfis Domínguez Trujillo no podrá ser candidato a la presidencia de la República, por lo menos en este periodo electivo 2020-2024. Si se prepara, podría hacerlo para el 2024, aunque yo creo que es una figura tan efímera y tan meteórica que va a desaparecer ya en el tiempo. Lo que hoy es, ya mañana no será. Eso es lo que yo estoy observando con Ramfis Domínguez Trujillo, que se ha ido desinflando. Ya las encuestas le dan menos de un 3%, las que los miden a él, porque antes él tenía un 15, un 17, no había nadie aspirando, estaba solo, y tenía un discurso anti-haitiano, que yo ese discurso lo tomo para mí, ese discurso nada más de él lo tomo para mí, un discurso anti-haitiano. El dominicano sabe que le gusta que le hablen de los haitianos porque tenemos un problema con los haitianos, y él tiene ese discurso, o lo tiene todavía. Pero Ramfis no podrá ser candidato presidencial. Todo indica y parece ser que no podrá ser candidato presidencial, por lo menos en este certamen. Así que mire para otra parte y que fije residencia definitivamente aquí en República Dominicana y que renuncie a la ciudadanía americana. Pero no, es muy bueno tener esa ciudadanía. Él no va a renunciar a ella, ¿no? Antes de concluir, yo quería abundar un poquito sobre lo que debí de hablar en principio. Pero es mejor ya al concluir, porque es para exhortar al pueblo dominicano a que manejen los protocolos de higiene, tal y como lo ha dicho el Ministerio de Salud Pública. Señores, el coronavirus es una realidad en República Dominicana. Ya tenemos varios casos de coronavirus en el país. De hecho, tenemos gente en cuarentena y aislamiento en el Hospital Ramón de Lara afectado de coronavirus. Y sabrá Dios cuántas personas más son portadores y no lo saben. Yo puedo ser portador y todavía no se me ha desarrollado y yo ignoro que tenga ese problema. Entonces debemos tomar las medidas preventivas de seguridad, de cuidado, de higiene sobre todo.
Es sencillo, lavarse las manos, como ha dicho el ministerio, así, así y así, con un jabón antiséptico de Cuava. El de Cuava, el que no pueda comprar un jabón antiséptico, que compre un jabón de Cuava, de ese de Cuava del que vendían antes, que se usaba para lavar, que ese jabón le puede servir. Lavarse las manos con alcohol también, desinfectarse con alcohol. Cuando usted llega a su casa, no ingerir ningún alimento si no se ha lavado las manos. Cuando usted llega a su casa, lo primero que debe hacer es lavarse las manos. Este aparatito, cuando usted llega a la casa, límpielo con alcohol y un algodoncito con alcohol, no muy empapado porque lo puede dañar. Usted lo limpia, lo desinfecta, lo esteriliza. No comer en lugares públicos donde usted no vea estándares de higiene y seguridad, donde usted no vea que sea muy limpio. No comer. No es que usted se va a quedar en su casa, pero no comer en la calle de manera desenfrenada como nosotros comíamos. No tomar esos jugos que venden en la calle, así que donde hay triciclos con nacionales haitianos que son que lo venden, esos jugos de naranja y ese tipo de cosas. No tomarse eso, porque ahí no hay ningún tipo de higiene. Los yun, los fríos, nada de eso, comprar eso. La fritura que venden en la calle. El pueblo tiene que irse educando y debe tomar medidas preventivas de salubridad. En Estados Unidos ya van 14 muertos y Estados Unidos es una potencia y hay 200 afectados que le ha salido coronavirus. Que se sepa, porque ocultos deben de haber cientos y cientos, tal vez miles. En Italia ya van 2.000 y pico de infectados. Y ya van más de 60 muertos allá. En total, el coronavirus le ha cobrado la vida a 3.600 personas. Y hay cerca de 110.000 personas padeciendo coronavirus. La gente dice, no, porque otras enfermedades son más letales. El problema es que el coronavirus está acabando con el mundo. Porque si no fuera letal y si no fuera peligroso, Estados Unidos no estuviera invirtiendo 8.300 millones de dólares para el coronavirus. Si fuera como la gripe, como la influenza, no se hace esa inversión y no hay una alarma mundial. En España, el País Vasco, ya van una veintena de personas afectadas y han muerto varias personas ya del coronavirus. Donde más afectado es en el País Vasco el coronavirus. En Alemania hay casos también. En Corea del Sur hay casos afectados, 2.000 y pico ya también de personas con coronavirus y varios muertos. Donde se cree que todavía no ha llegado es a Rusia, pero que es un malestar viral que se ha convertido en pandemia y va a llegar a todos los países del mundo. No se va a librar nadie. En Brasil han muerto 4 personas del coronavirus y así por el estilo. Entonces imagínense usted, tenemos un problema gravísimo de salubridad y mi llamado es a que tomemos las medidas preventivas. No estar en lugares donde haya mucha aglomeración de personas. Si va a estornudar, estornude así, que es lo que se estila, o con una toallita de papel desechable. Si usted sabe que tiene un padecimiento gripal, quédese en su casa hasta que usted se cure o hasta que se determine qué tipo de padecimiento gripal usted tiene. Es lo más correcto. Si hacemos esto, el coronavirus nos impactará, pero no de manera contundente. Porque de hecho va a impactar, pero no de manera contundente.
Era mi exhortación antes de concluir y desearle que tengan un feliz resto del día, ya llegando a la noche de lo que queda de este día de hoy. Un feliz domingo. Si Dios lo permite, el próximo sábado ya no se podrá hablar tanto de asuntos electorales. Un día antes del certamen extraordinario municipal estaremos en otra entrega de encuentro con el doctor David Brens. Dios le bendiga. Pasen buen resto del día. El futuro es hoy. Sigue disfrutando con GDM. Disfruta lo que ves.